Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, conocía el dolor de quienes sienten que arrastran cadenas invisibles, obstáculos que se repiten una y otra vez sin explicación aparente. Lo vivió en carne propia, incomprensiones, rechazos, enfermedades, pruebas internas que parecían no tener fin. Pero lejos de resignarse a una vida marcada por el sufrimiento, Teresa descubrió algo que cambió su destino. Una verdad escondida que la liberó de ese ciclo oscuro y la llevó a vivir bajo una gracia constante, como si el cielo mismo comenzara a intervenir a su favor en cada paso. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la mala suerte te persiguiera, como si por más que lo intentas, algo invisible sabotea tus esfuerzos. Entonces quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que tu alma lleva tiempo buscando. Teresa comprendió que muchas veces lo que llamamos mala suerte no es otra cosa que una desconexión espiritual, una ruptura entre el alma y Dios que abre grietas por donde se cuela la confusión, el estancamiento y la oscuridad. No era suficiente con rezar de vez en cuando o pedir ayuda en los momentos difíciles. Ella entendió que la verdadera bendición no es un golpe de suerte, sino una atmósfera espiritual que se construye con disciplina, humildad y obediencia. Y aquí viene el primer secreto que quiero revelarte hoy. Santa Teresa afirmaba que toda bendición verdadera nace de un corazón que ha perdonado, porque nada bloquea tanto la gracia como un alma que guarda resentimientos. Tal vez no lo veas, pero la falta de perdón actúa como una puerta cerrada al favor divino. Y Teresa lo decía con palabras tan fuertes como estas: el alma que no perdona se condena a vivir encadenada a lo que la hirió. Y no se trata solo de perdonar a otros. También debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a romper las maldiciones que vienen de repetir mentalmente nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras culpas. ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo frases como «siempre me pasa lo mismo», «nunca tengo suerte», «todo me sale mal»? Esas palabras no son inocentes. Son semillas espirituales que, si se repiten lo suficiente, acaban floreciendo en forma de patrones que se repiten como ciclos sin salida. Santa Teresa insistía: la lengua tiene poder para edificar el cielo o invocar al infierno. Por eso ella transformó su forma de hablar, de pensar y de orar. En lugar de repetir sus heridas, comenzó a proclamar las promesas de Dios. En lugar de maldecirse con pensamientos oscuros, empezó a bendecir su día, su cuerpo, su alma, su camino. Y así comenzó el cambio. Pero hay algo más. Teresa descubrió que muchas almas viven bajo una maldición silenciosa por una razón muy simple: han roto sin saberlo las pequeñas leyes del espíritu. ¿Cuántas veces has pospuesto una oración que sentías que debías hacer? ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interior que te pedía pedir perdón, ayudar a alguien, cerrar una puerta del pasado? Cada desobediencia pequeña es como una fisura por donde se escapa la bendición. Teresa decía: el que es fiel en lo pequeño, verá milagros en lo grande. Y fue entonces cuando comenzó una práctica que transformó su vida. Cada noche, antes de dormir, repasaba su día no para castigarse, sino para alinear su corazón con Dios. Le preguntaba al Espíritu Santo: ¿dónde me desconecté hoy de la gracia? Y ese sencillo examen de conciencia, repetido con humildad y perseverancia, comenzó a cerrar todas las puertas que antes estaban abiertas al mal. Empezó a vivir bajo un cielo despejado. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿qué puertas sientes que has dejado abiertas sin darte cuenta? ¿Hay palabras que dijiste y sabes que no estaban guiadas por Dios? ¿Hay decisiones que tomaste sin haber orado antes? Te invito a escribirlo en los comentarios. Deja tu testimonio. Dilo con fe. Tal vez hoy sea el comienzo de tu liberación. Santa Teresa está enseñándonos que no hay bendición más grande que vivir reconciliado con Dios en cada detalle. Y aún hay más por descubrir. Porque hay un acto concreto que Teresa comenzó a hacer todos los días y que, según ella, fue el giro definitivo que transformó su realidad. No era algo complicado, ni místico, ni reservado a las almas especiales. Era algo tan simple que cualquiera puede hacerlo, incluso tú, hoy mismo. En el próximo video te revelaré cuál fue ese acto diario que rompió el ciclo de la mala suerte en la vida de Teresa y abrió las compuertas de la bendición de una manera sobrenatural.
No te lo puedes perder. Pero antes, dime en los comentarios, ¿sientes que hay ciclos que se repiten en tu vida? ¿Crees que estás listo para romperlos de una vez por todas? Y ahora, quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a revelarte puede parecer sencillo a los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios es un acto que desata cadenas invisibles. Santa Teresa lo entendió no con la mente, sino con el corazón. Cada mañana, antes de que cualquier pensamiento humano contaminara su espíritu, se levantaba y se postraba en silencio. No con palabras rebuscadas, ni letanías repetidas por costumbre, sino con una frase tan corta como poderosa: Señor, hoy me entrego a tu voluntad, límpiame de todo lo que no venga de ti. Esta oración, dicha desde la sinceridad absoluta, abría un portal espiritual. Y aquí está el misterio. No se trataba de una fórmula mágica, sino de una actitud interior de total rendición. En ese instante, Teresa rompía toda cadena que el enemigo hubiera intentado forjar durante la noche. Cortaba con la maldición del autosabotaje, cancelaba toda palabra maldicha, todo juicio lanzado contra ella, toda sentencia del pasado que intentara imponerse sobre su presente, y lo hacía con esa simple frase, porque el poder no estaba en la cantidad de palabras, sino en el peso del alma que las pronunciaba. Lo más sorprendente es que Santa Teresa entendía que la mala suerte muchas veces no era más que una señal de que el alma había empezado a funcionar sin cobertura espiritual, como una planta sin raíz, como un barco sin ancla. Y es que nadie puede navegar en un mar espiritual tan agitado como el nuestro sin una brújula diaria de oración y discernimiento. Ella decía: el alma que no consulta a Dios en cada paso termina andando en círculos, por muy recto que parezca su camino. Por eso, este acto diario de entrega no era opcional, era su alimento. Y cuando lo olvidaba, porque incluso los santos tienen días oscuros, podía sentir cómo algo se desviaba. Las cosas no fluían, la mente se turbaba, el corazón se volvía más impaciente. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que por más que haces las cosas bien, hay una sensación de estancamiento invisible, como si algo te robara la paz antes de empezar el día? Entonces puede que estés necesitando volver a ese pequeño altar secreto en tu interior, ese lugar donde Dios te espera cada amanecer antes de que el mundo lo nuble todo. Es ahí donde se rompen los ciclos. Es ahí donde las supuestas maldiciones que has heredado se quiebran bajo la luz de la palabra. Porque cuando haces de Dios tu primera cita del día, le estás dando autoridad legal sobre todo lo que vendrá, sobre tu salud, tu economía, tus pensamientos, tus relaciones. Santa Teresa no empezó a vivir bajo bendición porque todo a su alrededor cambiara, sino porque ella cambió su postura espiritual. Pasó de resistirse a rendirse, de controlar a confiar, y en ese acto de abandono encontró lo que tantos buscan sin saberlo: el favor invisible de Dios acompañándola incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y ahora quiero que seas tú quien hable. ¿Tienes una rutina espiritual cada mañana? ¿Empiezas el día entregando tu voluntad a Dios? ¿O simplemente te lanzas a la carrera esperando que todo salga bien? Déjamelo en los comentarios. No estás solo en este proceso. Este canal es un refugio espiritual para los que, como tú, están despertando a una fe más profunda, más viva, más poderosa. Y esto que acabamos de compartir hoy es solo la antesala de algo aún mayor, porque Teresa también habló de una puerta secreta que muchos ignoran y que, según sus propias palabras, es la vía más rápida hacia la bendición. Una puerta que no está hecha de oro ni de grandes milagros, sino de algo que casi nadie quiere hacer. Pero cuando se cruza, el alma comienza a florecer. Y ese será el tema de nuestro próximo encuentro. Si estás listo para conocer esa puerta, quédate atento al próximo video y no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo espiritual últimamente? ¿Y cómo crees que Dios está queriendo hablarte a través de él? Y si creíste que el simple acto de rendirte al amanecer era la cima del método teresiano para disolver la mala suerte, espera a descubrir la puerta secreta que ella misma describe en sus escritos como el atajo que Dios reservó a los que desean pasar del desierto espiritual a la tierra prometida sin dar rodeos innecesarios. Esa puerta no se abre con grandes emociones ni con experiencias místicas extraordinarias. Se abre con la llave del agradecimiento radical,
Una gratitud pronunciada incluso cuando nada parece digno de gratitud. Una gratitud que no negocia con las circunstancias, sino que las transforma desde dentro. Teresa observó que cada vez que el demonio la asediaba con la letanía de sus supuestos fracasos, la reforma incomprendida, la salud quebrada, la soledad de las noches frías en Ávila, bastaba con elevar un acto de gracias por la mínima luz que todavía ardía en su candelabro, por la brisa que entraba entre los ventanales, por la posibilidad misma de respirar y seguir amando. Y en ese instante decía, las flechas del maligno caían sin fuerza, como si golpearan un muro invisible hecho de pura alabanza. A partir de ahí, notó un patrón. Cuanto más violenta era la prueba, más ardiente debía ser la acción de gracias, porque el agradecimiento extremo detona una lógica inversa en el mundo espiritual, neutraliza la queja, que es el idioma preferido del enemigo, y provoca que el cielo responda con bendiciones encadenadas que quiebran todo ciclo de supuesta mala suerte. Ahora bien, aquí llega la parte que pocos se atreven a practicar. Para Teresa, el agradecimiento no era una emoción pasajera, sino una disciplina concreta. Todas las tardes, antes del Ángelus, tomaba su cuaderno de notas y escribía al menos 7 motivos de gratitud surgidos de los eventos del día, por insignificantes que fueran: el timbre de la campana del convento, la sonrisa ausente de una hermana, la chispa de una idea inspirada durante el trabajo doméstico, y luego levantaba la vista y recitaba un Gloria Patri por cada línea. Ella testifica que al cabo de pocas semanas, su mente comenzó a rechazar de forma automática la semilla de la queja, como un cuerpo inmunizado contra un virus recurrente, y fue entonces cuando los golpes de suerte empezaron a multiplicarse, un benefactor inesperado, una puerta burocrática que se abría sin esfuerzos, una enfermedad que cedía sin explicación, y comprendió que no era suerte en absoluto, era la inevitable cosecha de haber sembrado gratitud donde antes había sembrado preocupación. Imagina lo que podría suceder si tú incorporas esta práctica. ¿Cuántas puertas te han parecido cerradas simplemente porque tu atmósfera interior estaba saturada de lamentos? ¿Cuántas bendiciones han quedado suspendidas, esperando que tu corazón pronuncie un simple gracias antes de liberarse sobre tu casa? Es aquí donde quiero retarte. Esta misma noche, antes de dormir, comparte en los comentarios 3 razones por las que agradeces a Dios hoy, aunque sea por algo tan diminuto como el sonido de la lluvia o el sabor del pan. Al escribirlo, estarás sellando un pacto público de gratitud radical y, quién sabe, puede que la respuesta divina comience justo cuando pulses enviar. Y queda un último eslabón en esta cadena espiritual que Santa Teresa reservó para los que desean no solo romper la mala suerte, sino caminar permanentemente bajo la bendición. Un gesto silencioso, muchas veces incomprendido, que ella calificó como la firma manuscrita de Dios en el contrato de cada jornada. Un acto que convertía sus noches en laboratorios de gracia y que, según su propio testimonio, atraía visitaciones celestiales capaces de restaurar el alma mientras el cuerpo descansa. Pero ese secreto exige un cambio profundo en la forma en que te acuestas y en la manera en que entregas tus pensamientos justo antes de cerrar los ojos. ¿Quieres conocerlo? Entonces acompáñame en la próxima parte, donde desvelaremos cómo Teresa transformaba el momento del sueño en una asamblea litúrgica invisible y por qué decía que quien duerme de cierto modo se despierta bajo cielos abiertos. Déjame tu compromiso de gratitud en los comentarios y mantente atento, porque en el siguiente episodio abriremos esa última puerta y podrías descubrir que la bendición nocturna que ella practicaba es, quizá, la pieza que falta en tu propio rompecabezas espiritual. Escucha con atención, porque ahora entraremos en un terreno espiritual que muy pocos se atreven a recorrer, pero que según Santa Teresa es absolutamente necesario si deseas romper, de una vez por todas, ese ciclo de mala suerte que parece repetirse como una sombra sobre tu vida. Hay algo que la mayoría de las personas no comprende. La mala suerte no es un accidente cósmico, ni una simple racha de eventos desafortunados, sino muchas veces el resultado acumulado de una vida interior desordenada, de una mente que ha aprendido a esperar lo peor, de una boca que declara derrota sin darse cuenta y de un espíritu que ha dejado de protegerse con lo sagrado. Santa Teresa lo dejó muy claro. El alma que no vigila sus pensamientos y no corrige sus palabras se convierte, sin quererlo,
en imán de oscuridad. Por eso ella insistía en que el primer paso para atraer bendiciones no es cambiar las circunstancias exteriores, sino purificar lo que decimos, lo que pensamos y lo que permitimos habitar en nuestro corazón. Porque, si te detienes a pensarlo, ¿cuántas veces te has maldecido a ti mismo con frases como todo me sale mal, nunca tengo suerte, esto siempre me pasa a mí? Teresa decía que esas palabras son semillas que el enemigo recoge con gusto para construir muros invisibles entre tú y la voluntad de Dios. Por eso, si hoy quieres romper ese ciclo, debes empezar por cambiar radicalmente tu lenguaje interior, porque cada palabra que sale de tu boca tiene peso espiritual, y cada pensamiento que permites crecer puede abrir puertas al cielo o al abismo. Y es aquí donde entra uno de los secretos más potentes que Santa Teresa compartió con sus hijas espirituales, uno que ha pasado desapercibido para muchos cristianos de hoy, pero que puede ser la clave para vivir bajo una lluvia continua de bendiciones. Ella enseñaba que, además del rosario y la gratitud, hay una oración específica, sencilla pero poderosa, que cuando se reza cada mañana antes de cualquier otra palabra, tiene el poder de cortar de raíz las maldiciones que vienen de generaciones pasadas, cerrar puertas abiertas por errores del pasado y sellar el día entero con la unción del cielo. Teresa la llamaba la consagración del alba, una entrega consciente del alma, el cuerpo y la mente a Dios antes de que cualquier pensamiento negativo, duda o tentación pueda tocarte. Y no es una oración que se repita como fórmula vacía, sino un acto profundo de rendición diaria, una alianza renovada con el Espíritu Santo que activa la cobertura de los ángeles desde el primer segundo del día. Según Teresa, quien consagra su amanecer, ya ha ganado la mitad de la batalla espiritual. Pero, dime tú, ¿cómo estás comenzando tus días? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca cuando abres los ojos? ¿Lo sabes? Te animo a escribirlo ahora en los comentarios, porque quizás allí encuentres la primera pista del por qué parece que todo se tuerce apenas comienza tu jornada. Y aún falta revelar algo más. Santa Teresa hablaba de un gesto oculto que cuando se combina con la oración de consagración, acelera los procesos de restauración divina, atrae favores inexplicables y convierte hogares enteros en lugares de bendición continua. Es algo que cualquier persona puede hacer, no importa su edad, su nivel de fe ni su historia personal, pero que pocos practican por ignorancia o negligencia. Este gesto no solo rompe la mala suerte, sino que, según Teresa, activa la promesa contenida en el Salmo 5:12. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En la próxima parte revelaremos exactamente en qué consiste ese gesto, cómo practicarlo correctamente y qué errores debes evitar si quieres que su efecto sea duradero. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué es para ti vivir bajo bendición? ¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad espiritual para romper ese ciclo de mala suerte? No te pierdas lo que viene, porque lo más transformador aún está por contarse. Ahora bien, si realmente quieres vivir bajo la bendición de Dios, no basta con rezar de vez en cuando ni con acudir a Él solo cuando las cosas van mal. Santa Teresa explicaba que la presencia de la bendición no es un evento aislado que cae del cielo por azar, sino una consecuencia directa de vivir en un estado de intimidad continua con Dios, donde cada decisión, cada gesto, cada palabra y cada pensamiento están impregnados por la voluntad divina. Es decir, vivir bajo bendición no es solo recibir milagros, sino caminar con la certeza de que tu alma está alineada con el propósito que el Creador diseñó para ti. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, porque oran, pero no escuchan, piden, pero no obedecen, quieren bendición, pero siguen alimentando hábitos que los alejan del cielo. Teresa decía que uno de los mayores obstáculos para recibir las bendiciones es aferrarse al dolor, al rencor y a las maldiciones autoimpuestas que han sido repetidas durante años como si fueran parte de la identidad personal. Pero ¿cómo puedes atraer lo bueno si aún estás encadenado a lo viejo? ¿Cómo puedes esperar una vida nueva si tu corazón aún guarda memorias que supuran desconfianza, culpa y desesperanza? Es como querer llenar un cántaro roto. Antes de pedir bendición, tienes que cerrar las grietas, y esas grietas muchas veces están en lo que permites, en lo que justificas, en lo que no confiesas. Pregúntate en este momento, con honestidad,
¿Qué parte de tu vida no has entregado del todo a Dios? Escríbelo en los comentarios, porque solo cuando lo nombras puedes empezar a romper el ciclo. Pero Santa Teresa no solo nos hablaba del alma y del pensamiento. Ella también señalaba que hay espacios físicos que deben ser redimidos si se quiere romper completamente con esa cadena de estancamiento y vivir bajo la atmósfera del cielo. Lugares donde habitamos día y noche, pero que, sin darnos cuenta, se han contaminado espiritualmente por lo que se dice, se mira, se guarda y se calla. Según sus enseñanzas, cada hogar debe tener un rincón de oración, un lugar sagrado donde el alma se encuentre con su Creador sin distracciones, sin máscaras, sin excusas. Ella lo llamaba el pequeño altar doméstico y aseguraba que ningún demonio puede resistir la presencia constante de oración viva en un espacio consagrado. ¿Tienes un lugar así en tu casa? ¿O todo está dominado por el ruido, el desorden y la prisa? Porque muchas veces buscamos romper la mala suerte con una oración desesperada, pero no nos damos cuenta de que seguimos durmiendo en habitaciones donde la presencia de Dios ha sido desplazada por pantallas, quejas y gritos. El entorno en el que vives también habla de tu fe. Santa Teresa enseñaba que el alma se fortalece en los detalles cotidianos y que una casa bendecida empieza por ser un lugar donde Dios se sienta bienvenido. Cuéntame en los comentarios si tienes ese rincón especial o si este mensaje te inspira a crearlo, porque en la próxima parte revelaremos qué elementos no pueden faltar en ese espacio para que se convierta en fuente continua de bendición. Y créeme, lo que descubrirás puede ser justo lo que necesitas para abrir una nueva temporada sobre tu vida y tu familia. No apagues este fuego ahora, aún queda mucho por decir. ChatGPT Adit. Muchos que están viendo este mensaje sienten que, a pesar de sus esfuerzos, todo les sale mal. Que oran, ayunan, van a la iglesia, pero la vida sigue igual. Las puertas no se abren, las oportunidades se escapan, los problemas se acumulan como si una nube oscura los siguiera a todas partes. Es como si hubiera una barrera invisible que no los deja avanzar. Y es aquí donde el mensaje de Santa Teresa cobra una fuerza transformadora. Ella hablaba del alma como una fortaleza sitiada por fuerzas que no siempre se ven, pero que actúan silenciosamente en lo cotidiano. No se trata solo de mala suerte, se trata de raíces no cortadas, pactos inconscientes, palabras mal dichas, actitudes no confesadas que dan lugar al enemigo. Porque sí, a veces se arrastra una maldición que no viene solo de lo que uno hace, sino de lo que se permite en el entorno, de lo que se ha heredado sin cuestionar, de las cadenas que se normalizaron en generaciones pasadas. ¿Cuántas veces has repetido frases como "todo me sale mal", "nunca tengo suerte", "estoy salado"? Cada palabra tiene poder, y el enemigo se aprovecha de esas grietas para anclar su influencia en tu vida. Pero lo más peligroso no es el ataque del diablo. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir sin bendición y creer que eso es lo normal. Santa Teresa nos recuerda que romper este ciclo no es cuestión de suerte, sino de conciencia espiritual profunda. Es despertar, examinarse, tomar autoridad y, sobre todo, rendir lo que hasta ahora se había reservado solo para uno mismo. Y es que, si tú has sentido esa desesperanza, ese cansancio de luchar y no ver resultados, ese vacío que no se llena ni con dinero ni con afecto, es porque tu alma está pidiendo una intervención divina real. Y Dios no actúa cuando todo está controlado. Dios se mueve cuando uno reconoce que necesita romper, llorar, vaciarse por completo para ser renovado. Pero esto no se logra solo con palabras, se logra con acción. Santa Teresa decía que hay que declarar con autoridad desde el corazón: hasta aquí llegó la maldición, a partir de ahora vivo bajo bendición. ¿Estás dispuesto a decirlo? Escríbelo en los comentarios si quieres comenzar esa ruptura espiritual desde ya. No te quedes mirando desde lejos la vida bendecida de otros, mientras tú sigues atado a lo mismo. Comenta y di en voz alta: yo rompo este ciclo en el nombre de Jesús. Porque lo que viene a continuación no es teoría ni poesía espiritual. En la siguiente parte te revelaré, paso a paso, cómo establecer un acto simbólico pero poderoso para cerrar puertas, cancelar legalidades del enemigo y comenzar a atraer lo que por derecho espiritual te pertenece.
y lo que vas a descubrir será tan profundo que puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. No dejes este video ahora, aún queda lo más importante. Solo quienes se quedan hasta el final logran ver el inicio del cambio. Y si aún te preguntas por qué, después de tantos intentos, tu vida no parece avanzar, si sientes que todo a tu alrededor se estanca, que el dinero desaparece sin explicación, que las relaciones se rompen sin causa aparente, que tu ánimo está por los suelos sin que nadie lo entienda, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. No es casualidad. Hay momentos en que no se trata de trabajar más, ni de esforzarse más, ni siquiera de orar más, sino de revisar qué puertas espirituales han quedado abiertas sin darte cuenta. Santa Teresa lo explicó con una crudeza que aún hoy estremece. El alma que no ha sido liberada del ciclo de su propia condena vive bajo un manto invisible de opresión que se disfraza de mala suerte. Pero no es suerte, es una legalidad espiritual. ¿Y sabes cuál es uno de los errores más graves? Acostumbrarse a convivir con lo que Dios nunca diseñó para ti. Vivir bajo maldición es aceptar como normal lo que en el reino de Dios es anormal. Es justificar la escasez, la ansiedad, la enfermedad constante, los conflictos repetidos y la soledad como si fueran parte del paquete de la vida, cuando en realidad son síntomas de un alma que clama por liberación. Muchos cristianos están viviendo con el yugo del enemigo sobre sus hombros, mientras asisten cada domingo a la iglesia, repiten versículos y sirven en ministerios. Y el enemigo lo sabe. Por eso no le importa cuánto sirvas, si no has roto el pacto que te ata. No le importa cuánto reces, si sigues repitiendo hábitos que alimentan la maldición. Aquí es donde entra lo que Santa Teresa reveló en sus escritos más íntimos. Para romper verdaderamente un ciclo de maldición y comenzar a vivir bajo bendición, hay que cerrar definitivamente toda puerta abierta al pasado. No basta con decir yo creo en Dios, hay que declarar yo renuncio a todo lo que me aparta de su bendición. ¿Y sabes por qué eso es tan difícil? Porque muchas veces esas puertas tienen forma de costumbres, relaciones, pensamientos, incluso de palabras que dices sin pensar. Nunca saldré de esta, todo me va mal, así es mi vida, nací para sufrir. ¿Te has escuchado alguna vez decir algo así? Cada frase que normaliza tu dolor es un ladrillo más en la cárcel espiritual que el enemigo quiere construir a tu alrededor. Hoy te estoy hablando a ti, no por casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en tu espíritu que está despertando. No ignores esa incomodidad que sientes ahora mismo. No es culpa, es un llamado. Es Dios tocando la puerta que tú puedes decidir cerrar para siempre. Y para que ese cierre sea efectivo, necesitas hacer algo más que escuchar este video. Necesitas declarar tu decisión. Escribe en los comentarios: hoy rompo todo pacto con la mala suerte y declaro bendición sobre mi vida. Escríbelo no como un acto superficial, sino como un paso de fe, porque en la próxima parte de este mensaje te voy a enseñar cómo identificar con claridad esas puertas abiertas que aún están operando en tu vida, cómo discernir de dónde vienen y qué hacer para sellarlas espiritualmente de una vez por todas. No te desconectes ahora. Lo que viene puede ser lo que tanto tiempo llevas esperando para empezar, por fin, una vida bajo verdadera bendición. Y ahora quiero que prestes atención, porque vamos a entrar en una de las verdades más silenciadas dentro del pueblo cristiano. Muchas veces la raíz de la supuesta mala suerte no está en lo externo, sino en un patrón espiritual heredado, aprendido o consentido. Hay familias enteras que llevan generaciones arrastrando ciclos de escasez, enfermedad, divorcios, ruina emocional y espiritual, sin que nadie se detenga a preguntarse: ¿por qué esto se repite tanto? ¿Por qué, justo cuando parece que va a venir algo bueno, todo se rompe? ¿Por qué cada vez que alguien quiere dar un paso hacia la luz, algo o alguien aparece para frenarlo? Y lo más triste es que muchos cristianos han aprendido a sobrevivir en ese ciclo creyendo que es la voluntad de Dios, cuando en realidad es un terreno espiritual que no ha sido reclamado. Santa Teresa lo dejó claro en sus visiones. El alma no puede abrazar la bendición si aún se aferra, aunque sea por ignorancia, a las cadenas que la atan al pasado. El problema no es solo el pecado que cometiste, sino las puertas que no cerraste después, porque cada acto, cada palabra, cada pensamiento no redimido
puede convertirse en una grieta por donde el enemigo se cuela sutilmente y sin que lo notes, va construyendo fortalezas dentro de ti. Y cuando esas fortalezas se asientan, lo que viene es una vida estancada, relaciones destruidas, fe debilitada y una oración que parece no tener eco. Por eso es tan urgente que comprendas esto. No puedes vivir bajo la bendición mientras haya acuerdos invisibles con lo que Dios ya ha condenado. A veces basta una costumbre que aprendiste sin querer, una mentalidad que absorbiste de tus padres, una práctica que parece inofensiva pero que tiene raíces oscuras, y sin darte cuenta te conviertes en portador de una atmósfera que repele la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que oran, que ayunan, que sirven, pero en su interior siguen repitiendo declaraciones internas de derrota. No soy suficiente. Esto nunca va a cambiar. Seguro Dios tiene cosas más importantes que atender que mi problema. Y esas palabras, aunque no se digan en voz alta, tienen poder. Porque lo que crees en lo profundo de tu ser moldea lo que atraes y lo que permites. Por eso, antes de que puedas experimentar una transformación real en tu entorno, debes permitir que esa transformación ocurra dentro de ti. Santa Teresa decía que la primera limpieza del alma comienza por el pensamiento, porque lo que no se limpia en la mente termina dominando el corazón. Y un corazón que se llena de duda, de miedo o de resignación ya está limitando la obra que Dios quiere hacer. Y si has llegado hasta este punto del video, no es casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Algo dentro de ti quiere salir de ese ciclo que parece eterno. Por eso quiero invitarte ahora a dejar un comentario con esta frase: renuncio a la mentira que me dice que no puedo vivir bajo bendición. Escríbelo con fe, con fuerza, como si estuvieras hablando directamente al mundo espiritual, porque eso estás haciendo. Y en la próxima parte, vamos a profundizar en cuáles son esos hábitos, comportamientos y palabras que parecen inofensivos, pero que en realidad son llaves ocultas que el enemigo usa para mantenerte en ese ciclo. Te aseguro que cuando los descubras, muchas cosas empezarán a tener sentido. Quédate hasta el final porque lo que viene puede ser el comienzo de una nueva temporada sobre tu vida. ChatGPT Adit. Y si verdaderamente quieres romper la mala suerte y vivir bajo bendición, tienes que entender que no basta con orar una vez, ni con repetir una frase bonita antes de dormir. El enemigo no teme a las palabras sueltas, teme a una vida rendida completamente a Dios. Muchos dicen: yo ya oré, yo ya pedí, yo ya le entregué esto al Señor, pero en el fondo siguen llevando una doble vida, una donde aparentan fe durante el día y alimentan el miedo y la duda durante la noche. Porque la mala suerte no se combate con supersticiones disfrazadas de fe, se combate con santidad. Santa Teresa enseñaba que hay hábitos escondidos en lo cotidiano que invitan a la oscuridad: la queja constante, la envidia no confesada, el juicio que hacemos en silencio sobre los demás, la falta de perdón que justificamos por lo que nos hicieron, la tibieza con la que buscamos a Dios cuando todo parece ir bien. Y es ahí donde el ciclo se repite, porque todo lo que no se entrega completamente, el enemigo lo usará tarde o temprano para volver a reclamar su territorio. No se trata solo de limpiar el cuarto, sino de cerrar la puerta. No se trata solo de apagar una vela, sino de encender el altar. No se trata solo de pedir ayuda, sino de rendirse por completo y dejar que el Espíritu Santo queme hasta las raíces de todo lo que nos mantiene atados. Porque no puedes pedir bendición mientras abrazas lo que la bloquea. No puedes caminar hacia la luz si tus pasos siguen anclados al polvo del ayer. Es momento de revisar tu vida, cada rincón, cada elección, cada pensamiento, y preguntarte con sinceridad: ¿esto honra a Dios o abre la puerta al caos? Y si este mensaje está removiendo algo dentro de ti, si mientras escuchas sientes que hay algo que debes soltar, algo que tienes que reconocer, entonces no calles más. Deja tu comentario, escribe: rompo con toda raíz de maldición en mi vida, y hazlo como un acto público de fe. Tus palabras escritas aquí pueden ser el inicio de una sanidad profunda que llevas esperando hace años, porque lo que se confiesa, se libera, y lo que se libera, Dios lo transforma. Pero esto no termina aquí, aún falta la parte más poderosa. En el siguiente segmento, vamos a hablar sobre cómo construir una atmósfera espiritual
que atraiga la bendición de Dios todos los días, incluso en medio de la tormenta. No te vayas, no te distraigas, porque si te detienes ahora, podrías perder la llave que Dios ha reservado solo para los que perseveran hasta el final. Hay un principio que pocos comprenden, pero que transforma por completo la atmósfera espiritual de un hogar: el poder de lo que toleramos en silencio. Porque mientras oramos por bendiciones, muchas veces estamos permitiendo que pequeñas semillas de oscuridad echen raíces dentro de nuestras propias casas. Santa Teresa advertía que lo que no se corrige en el alma se convierte en hábito, y lo que se convierte en hábito moldea el destino. ¿Cuántos hogares hoy repiten ciclos de escasez, enfermedad o división, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque sin darse cuenta siguen permitiendo la entrada del enemigo por pequeñas grietas? Y esas grietas no siempre son evidentes. A veces se esconden en la música que escuchamos sin prestar atención, en los programas que consumimos por costumbre, en las conversaciones que parecen inofensivas pero que siembran juicio, crítica y envidia. Cada palabra que toleras, cada imagen que permites, cada actitud que no confrontas, es como dejar una ventana abierta durante la noche esperando que no entre la tormenta. Pero la tormenta llega, y cuando llega, arrastra todo lo que no está firmemente edificado sobre la roca. Por eso, si quieres romper con la mala suerte y vivir bajo verdadera bendición, no puedes seguir ignorando los pequeños detalles. Tienes que purificar el ambiente espiritual de tu hogar. Tienes que volver a declarar, con autoridad, que tu casa le pertenece a Dios y que no hay espacio para lo oculto, lo impuro o lo indiferente. Porque la bendición no cae por accidente, se construye día tras día con decisiones que honran al cielo. Y ahora te pregunto, ¿hay algo en tu casa que sabes que no debería estar ahí? ¿Un hábito, un objeto, una actitud que te aleja de Dios en lugar de acercarte? Si es así, este es el momento de actuar. Deja tu comentario y escribe: decido limpiar mi hogar para que habite la bendición. Y no lo hagas solo como una frase más, sino como un compromiso delante de Dios. Recuerda que lo que se declara en fe, el cielo lo respalda con poder. Y lo que está por venir en este mensaje puede cambiar tu manera de orar y de vivir para siempre. Pero aún no hemos terminado. Todavía hay una clave que Santa Teresa nos dejó, una revelación que muchos han pasado por alto y que podría ser el punto de giro que tanto estás necesitando. Quédate conmigo hasta el final, porque si abandonas ahora, podrías perder la pieza exacta que Dios ha preparado para romper el ciclo y liberar la bendición que tanto has estado buscando. Cuando una persona vive atrapada en ciclos repetitivos de dolor, escasez, decepción y soledad, muchas veces no es consciente de que detrás de ese patrón hay puertas abiertas en lo espiritual que jamás fueron cerradas con autoridad. Santa Teresa enseñaba que el alma que no pone en orden su interior terminará sometida a los vientos del mundo, sin fuerza para resistir ni dirección para avanzar. Y es que hay quienes piensan que basta con rezar de vez en cuando o con asistir a misa para recibir bendición, pero la verdad es que Dios no puede derramar su gloria donde aún hay tinieblas que no han sido confrontadas. El Señor quiere entrar a tu vida con toda su plenitud, pero no puede habitar en templos contaminados por resentimientos, por falta de perdón, por palabras que maldicen, por hábitos que niegan su presencia. Muchos piden bendición sin darse cuenta de que están viviendo bajo una maldición generacional que nunca han roto y siguen en ciclos de relaciones rotas, de ansiedad constante, de proyectos que no prosperan, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque no se han alineado con los principios del reino. Santa Teresa insistía en que la limpieza del alma debe ser radical, porque lo que no se limpia hoy, mañana se convierte en prisión. Y es aquí donde debemos mirar hacia adentro con honestidad y reconocer qué estamos cargando que no viene de Dios. ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay cadenas de adicciones que justificas como debilidades? ¿Sigues atado a palabras de fracaso que alguien te dijo y que decidiste creer como verdad? Mientras esas cosas no se expongan a la luz y no se enfrenten con la palabra de Dios, no puede haber libertad ni bendición verdadera. Si has sentido que todo te cuesta el doble, que las cosas buenas se te escapan de las manos sin explicación, que por más que luchas no logras avanzar, quizá lo que necesitas no es esforzarte más, sino permitir que Dios te muestre dónde está la raíz del estancamiento. Porque a veces el enemigo no actúa de frente,
sino en lo oculto, susurrando mentiras, sembrando desánimo, distorsionando tu identidad. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a hablar, pensar y vivir como alguien derrotado cuando en realidad fuiste creado para reinar con Cristo. Por eso, el secreto para romper con la mala suerte no está en fórmulas mágicas, ni en supersticiones, ni en rituales, sino en someter cada área de tu vida a la autoridad de Dios. Cuando haces eso, las maldiciones se quiebran, las cadenas se caen, y la bendición que estaba retenida empieza a fluir como río. Es un proceso que comienza con una decisión, con una entrega, con un arrepentimiento sincero. ¿Estás dispuesto a hacer ese cambio radical? A limpiar tu corazón, tus palabras, tus hábitos, tu casa misma para que el Espíritu de Dios repose allí? Si tu respuesta es sí, entonces escribe ahora mismo en los comentarios: hoy rompo con todo lo que me aleja de la bendición y reclamo el propósito que Dios tiene para mí. No escribas esto por emoción, sino como una declaración de guerra espiritual, porque lo que estamos revelando aquí no es solo un mensaje, es una estrategia para que recuperes lo que el enemigo te ha robado en silencio por años. Y presta atención, porque esto no termina aquí. Aún queda una clave espiritual que muy pocos conocen y que Santa Teresa vivió en carne propia, una verdad que podría ser el punto de inflexión para que dejes de sobrevivir y empieces a vivir con abundancia. Si te vas ahora, no solo estarás dejando un video a medias, estarás perdiendo una instrucción que puede marcar tu destino. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene podría ser justo lo que tu alma estaba necesitando. Y si algo debes entender con urgencia, es que la mala suerte, como muchos la llaman, no es más que el reflejo de una vida desconectada del propósito eterno. No se trata de simples coincidencias negativas, ni de que el universo esté en tu contra. Se trata de brechas espirituales, de heridas no sanadas, de decisiones repetidas que abren puertas al caos. Santa Teresa decía que el alma que no se revisa con frecuencia es como una casa que, sin mantenimiento, empieza a desmoronarse sin que nadie lo note. Porque hay personas que están atadas a un patrón de fracaso que heredaron sin saberlo. Otros están caminando en oscuridad creyendo que están en la luz simplemente porque dicen «Dios te bendiga» una vez al día. Pero la verdad, hermano o hermana, es que la bendición no se atrae por palabras vacías, sino por transformación real del corazón, por acciones que están alineadas con la voluntad de Dios, por renuncias que duelen pero que liberan. No se puede vivir bajo maldición durante la semana y esperar que el domingo la bendición caiga como lluvia. La vida espiritual no es un interruptor que puedes encender cuando te conviene. Es un camino estrecho, sí, pero glorioso, donde cada paso que das con obediencia abre la puerta a milagros que no podrías alcanzar por tus propias fuerzas. ¿Y tú? ¿Te has preguntado si estás verdaderamente caminando por ese camino o si solo estás bordeando la orilla, esperando que algo cambie sin mover un dedo? Te invito a que me lo cuentes en los comentarios, sin miedo, sin vergüenza, porque a veces abrir el corazón es el primer paso para romper el ciclo. Y presta mucha atención, porque aún falta una de las verdades más reveladoras que Santa Teresa dejó plasmada para aquellos que desean romper con todo y vivir bajo el favor de Dios. Esta verdad no se enseña en cualquier parte, no se escucha en cualquier predicación, y muchos la ignoran porque requiere un nivel de entrega que cuesta, que reta, que incomoda. Pero es precisamente esa incomodidad la que empuja al alma hacia la transformación auténtica. Así que no te vayas. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene es oro puro para tu espíritu. Si te desconectas ahora, estarás dejando incompleto un mapa que podría llevarte directo a la libertad que tanto anhelas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué puertas crees que necesitas cerrar para que la bendición entre de verdad en tu vida? Escríbelo y hazlo parte de tu proceso, porque en este canal no hablamos solo para informar, sino para activar. Y lo que viene, lo que Santa Teresa nos enseñará a continuación, puede ser el punto de inflexión que estabas esperando desde hace años. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos atados a pactos invisibles que nuestros labios nunca pronunciaron, pero que nuestras decisiones confirmaron día tras día. Porque la verdadera mala suerte no nace del azar ni de la casualidad, sino de vivir desconectados de la voluntad divina, de caminar con pasos vacíos en caminos que nunca fueron trazados por Dios. ¿Cuántas veces has sentido que por más que te esfuerzas, todo se cae?
¿Que cada proyecto que levantas se desmorona sin explicación? ¿Que el amor, la salud o la estabilidad económica parecen siempre escaparse justo cuando creías tenerlas al alcance? Santa Teresa no hablaba de estas cosas como supersticiones, sino como señales espirituales de un corazón que aún no ha sido ordenado por dentro, porque cuando el alma está desordenada, también lo está todo lo que la rodea, y ese desorden espiritual atrae confusión, cansancio, desesperanza. Por eso, romper la mala suerte no es cuestión de suerte, sino de limpieza interior. Es mirar de frente esas raíces ocultas, esos hábitos que repetimos en secreto, esas palabras que decimos sin pensar, esas alianzas que hicimos con el miedo, con la crítica, con el orgullo, con la duda. Porque mientras el alma no renuncie a lo que la contamina, el espíritu no podrá caminar en libertad. Y es allí donde Santa Teresa señala con claridad: la bendición llega cuando el alma se vuelve verdaderamente consciente de su necesidad de Dios, cuando se rinde sin condiciones, cuando decide cerrar puertas que nunca debió abrir, aunque eso implique quedarse en silencio por un tiempo, aunque implique pedir perdón, aunque implique soltar aquello que tanto le costó conseguir. Y es precisamente en esa rendición profunda donde comienza el camino hacia una vida bendecida. No se trata de repetir frases bonitas ni de aferrarse a promesas sin fundamento, sino de asumir el compromiso diario de vivir bajo una nueva ley, la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley del orden divino. Porque no puede haber bendición donde hay desobediencia crónica, no puede haber abundancia donde hay orgullo disfrazado de autosuficiencia, no puede haber libertad donde hay cadenas emocionales que seguimos justificando. Muchos cristianos viven años enteros preguntándose por qué no logran salir de ese ciclo repetitivo de ruina, enfermedad o soledad, cuando la respuesta ha estado todo el tiempo delante de sus ojos. Dios no bendice lo que no le pertenece. Si tus decisiones están fuera de su voluntad, por más oraciones que eleves, por más ayunos que practiques, tu vida no será un campo fértil para su favor. Santa Teresa insistía en esto con una pasión que a veces incomoda, pero que sacude el alma. El alma que no se ordena, que no se purifica, no puede retener el bien que Dios quiere derramar sobre ella. Y aquí quiero que te detengas por un instante y lo pienses con honestidad. ¿Hay algo que todavía estás reteniendo? ¿Una relación, un pensamiento, una conducta que sabes que no agrada al Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? Escríbelo en los comentarios. Hazlo como un acto de fe, como un paso simbólico que marque el inicio de tu limpieza interior. Porque no estás solo en este camino. Todos estamos luchando con algo. Y quizá tu testimonio pueda inspirar a otro a comenzar también. Y no te desconectes ahora, porque lo que Santa Teresa reveló más adelante es todavía más profundo y poderoso. Hay un detalle que pocos conocen, una práctica antigua que ella usaba cada vez que sentía que una nube oscura se cernía sobre su alma, y que podría ayudarte a ti también a abrir el cielo sobre tu vida. Si te vas ahora, te perderás la parte más transformadora de este mensaje. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede ser la llave que estabas esperando durante años. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Entonces quédate conmigo, que lo mejor aún no ha sido revelado. Y no es casualidad que cuando una persona comienza a volver su corazón sinceramente a Dios, también comienza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas señales, interrupciones que antes atribuía al azar, cambios en el ambiente de su casa, actitudes extrañas en quienes le rodean, sueños que parecen advertencias e incluso palabras repetidas por desconocidos que parecen tener un mensaje directo para ella. Santa Teresa hablaba de estas manifestaciones no como superstición, sino como parte del proceso espiritual de despertar, porque cuando decides caminar bajo la bendición, también despiertas enemigos invisibles que estaban cómodos mientras vivías en la indiferencia. El alma que se purifica, incomoda. La vida que busca alinearse con Dios comienza a ser blanco de pruebas que buscan sacarte del camino, pero no para destruirte, sino para fortalecer tu fe, para probar la autenticidad de tu entrega. Y es aquí donde muchos fallan, porque confunden oposición con señal de que están en el camino incorrecto, cuando en realidad es lo opuesto. Cuanto más cerca estás de romper ese ciclo de maldición, más fuerte se vuelve el ruido que intenta distraerte. Si ahora estás viviendo resistencias, puertas que no se abren,
ataques inesperados o incluso desánimo profundo. Es posible que estés a las puertas mismas del cambio. No te detengas. Es en ese punto donde debes afirmarte con más convicción que nunca y recordar que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. ¿Lo crees? Escríbelo en los comentarios. Cuéntanos si estás en ese punto de presión, porque puede que haya miles viendo este video que están sintiendo lo mismo, pero no se atreven a decirlo. Y al abrir tu corazón, podrías ayudarlos a confirmar que no están solos en esta batalla. Ahora bien, lo que pocos saben es que Santa Teresa tenía una práctica especial para esos días, donde la sensación de maldición parecía más pesada, donde el alma se sentía perseguida por un mal invisible. No bastaba con orar o leer las escrituras. Ella hablaba de hacer un acto profundo de consagración, un rompimiento verbal y espiritual con todo aquello que un día se permitió por ignorancia o por desesperación. Porque muchos cristianos oran con fe, pero mantienen en sus casas objetos, hábitos, recuerdos o incluso alianzas emocionales que están sirviendo de acceso al enemigo. No es suficiente querer vivir en bendición si estás dejando abierta una rendija al pasado. ¿Sabías que incluso una actitud de rencor o una costumbre heredada sin discernimiento puede ser una raíz de maldición? Santa Teresa decía que el alma que quiere caminar en luz debe revisar cada rincón de su vida, incluso las zonas más emocionales o íntimas, porque es allí donde se esconden los acuerdos no resueltos. Y este punto es clave. Antes de pedir bendición, es necesario desalojar todo lo que la está impidiendo. Por eso, te invito a hacer una revisión profunda. ¿Hay algo que sabes que no está bien, pero aún no has querido soltar? ¿Algún hábito oculto? ¿Una relación que te aleja de Dios? ¿Una justificación que repites para no obedecer por completo? Escríbelo, compártelo, rompe con eso hoy. Decláralo en los comentarios como símbolo de que estás tomando autoridad espiritual sobre tu vida, porque allí donde hay confesión, hay libertad. Pero este no es el final. Santa Teresa dejó también un principio espiritual que no muchos conocen y que, según ella, podía cambiar completamente el ambiente de un hogar entero cuando se aplicaba con fe y persistencia. Una llave que transforma espacios, que rompe atmósferas de oscuridad y trae reposo a las almas inquietas. Y eso es justamente lo que compartiremos en la próxima parte de este mensaje. Así que si has llegado hasta aquí, no te desconectes todavía. Lo más poderoso está por revelarse y puede ser la pieza que te faltaba para activar por completo la bendición que Dios ha preparado para ti. ¿Estás dispuesto a recibirla? Entonces quédate hasta el final y cuéntanos abajo en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo para romper con la mala suerte en tu vida espiritual? Tu historia puede ser el inicio del testimonio de otra persona. Y ahora que hemos recorrido juntos este sendero de revelación, es momento de detenernos un instante y mirar hacia adentro, porque más allá de los consejos, más allá de las enseñanzas y de los secretos espirituales que Santa Teresa dejó escritos con el fuego de su oración, lo más importante no es lo que has escuchado, sino lo que estás dispuesto a hacer con ello. No sirve de nada conocer el camino si no estás dispuesto a dar el primer paso. No rompe el ciclo de mala suerte quien lo entiende, sino quien decide romperlo. Porque la fe sin acción es letra muerta, y la bendición no se activa solo con palabras, sino con decisiones radicales, con gestos pequeños pero cargados de obediencia, con renuncias interiores que solo tú y Dios conocen. Y quizá eso sea lo más difícil para ti en este momento. No es que no creas en Dios, no es que no anheles su bendición. El verdadero conflicto está en que sabes que hay algo que debes soltar, algo que debes sanar, algo que debes dejar atrás, pero el alma se apega al dolor, porque el dolor también da identidad. Hay personas que han vivido tanto tiempo bajo la maldición del fracaso, la escasez, el rechazo o el abandono, que han terminado creyendo que nacieron para eso. Pero escucha bien esto, esa no es tu herencia, esa no es tu historia final, esa no es la voluntad de Dios para ti. El Dios que bendijo a Abraham, a David, a Esther y a María, también quiere bendecirte a ti, y lo único que necesita no es perfección, sino una rendición sincera y total. Así que hoy, ahora, en este instante que tú y yo compartimos a través de esta pantalla, te invito a hacer un acto profético. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, aunque sea en tu habitación. Hoy decido romper con todo lo que no viene de Dios y caminar en su bendición.
Que ese sea tu grito de guerra espiritual, que ese sea tu sello, tu punto de no retorno, tu declaración de fe frente a los cielos y frente al enemigo. Que desde este momento tu vida comience a moverse bajo una nueva atmósfera. Y si sientes que aún necesitas guía, si hay algo en tu interior que no sabes cómo soltar o una situación que te parece imposible de cambiar, escríbelo también. Esta comunidad está para ayudarte. No estás solo, no estás sola. Aquí somos muchos los que hemos vivido noches oscuras, pero también hemos visto amaneceres de gloria cuando nos atrevimos a confiar en Dios sin reservas. Comparte tu historia, tu petición, tu testimonio. El Espíritu de Dios se mueve en la unidad, y a veces una sola palabra de aliento puede romper cadenas que llevaban años cerrando el alma. Recuerda, romper el ciclo de mala suerte no es un acto mágico, ni una receta superficial. Es una transformación profunda del corazón. Es una decisión diaria de vivir bajo la voluntad del Padre, aunque cueste, aunque duela, aunque implique quedarse solo por un tiempo. Pero a cambio, se te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la protección del Altísimo, la certeza de que todo lo que venga será para bien. Santa Teresa lo sabía, lo vivió, y por eso sus palabras aún resuenan siglos después. Porque la verdad no caduca, y el Espíritu que la inspiró sigue hablándote hoy, ahora, en este momento. Así que antes de cerrar este video, déjame decirte algo más. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo más que necesitas saber, algo que puede sellar por completo este proceso de rompimiento y bendición en tu vida. En el próximo video, revelaremos la oración más poderosa que Santa Teresa utilizaba cuando sentía que las fuerzas le fallaban y las tinieblas querían volver a tomar el control. Una oración que no solo transforma tu interior, sino que tiene poder para romper maldiciones generacionales y liberar tu casa, tu familia, tu sangre. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios una sola palabra: libertad. Porque si has escuchado esta palabra hoy, es porque Dios ha empezado algo nuevo en ti, y esto apenas comienza.